Buenos días, ingeniera. Buenos días, compañeros. El día de hoy les vamos a presentar el tema que es Leyes de los gases, demostración experimental. Los integrantes son Daniela Hidalgo, Ana Flores y Catherine Vega. La ley de Gay-Lussac dice que dependiendo del volumen que existe de manera constante, la presión de un gas será directamente proporcional a la temperatura. Esta ley expresa que depende del volumen, de la masa y de la naturaleza del gas. La ley de Charles describe la presión y la temperatura que serán directamente proporcionales. Se expresa que la temperatura es una constante de proporcionalidad que depende de la presión, de la masa y de la naturaleza del gas. Y por último, la ley de Avogadro demuestra que las masas de un volumen de diferentes gases son proporcionales a la masa de cada molécula individual. Afirma que dos volúmenes iguales de gases diferentes contienen el mismo número de moléculas. Propiedades de los gases. Los gases pueden comprimirse, ejercen presión, ocupan el volumen del recipiente que los contiene, no tienen forma definida, son fluidos y se difunden. La ley de Gay-Lussac establece que la presión de un volumen fijo de un gas es directamente proporcional a su temperatura. Si el volumen de una cierta cantidad de gas ideal a una presión moderada se mantiene constante, el cociente entre presión y temperatura permanece constante o también donde presión es la P. La ley de Gay-Lussac establece que todos los gases reaccionan, lo hacen en volúmenes que tienen una relación simple entre sí, y que el volumen del producto formado, si es gaseoso, mantiene la temperatura y la presión constante. Una aplicación en la vida cotidiana de Gay-Lussac es la verificación de la presión de las llantas de un coche en bajas temperaturas. Esta disminuye, por ello es necesario llenar las llantas de aire para incrementar la presión, para que se pueda usar el coche de manera segura. La olla de presión es un claro ejemplo de cómo se cumple la ley de Gay-Lussac: a mayor temperatura, mayor presión. Demuestra que al poner una vela encendida va en el centro de un plato con un poco de agua y taparla con un vaso. La vela va consumiendo oxígeno hasta que se apague y el agua entre en el vaso, dado que allí ha disminuido la presión. La ley de Charles nos dice que en el año 1787 estudió por primera vez la relación entre el volumen y la temperatura de una muestra de gas a presión constante y observó que cuando se aumentaba la temperatura, el volumen del gas también aumentaba y que al enfriar el volumen disminuía. Esto se debe a que temperatura significa movimiento de partículas. Un ejemplo claro sobre esto es un globo aerostático, donde podemos observar la ley de Charles. Al calentar el gas del globo tiende a expandirse más, es decir, su volumen aumenta logrando elevar el globo a mayor altura. De igual forma, contamos con las variables de la ley de Charles. Estas se refieren a que cada una de las variables, que son presión, volumen y temperatura absoluta, la ley de Charles establece que el volumen y la temperatura absoluta son directamente proporcionales cuando la presión es constante. Mediante esta ley relacionamos la temperatura y el volumen de un gas cuando mantenemos la presión constante. Textualmente, la ley afirma que el volumen de un gas es directamente proporcional a la temperatura del gas. En otras palabras, si aumenta la temperatura aplicada al gas, el volumen del gas aumenta. Si disminuye la temperatura aplicada al gas, el volumen del gas disminuye. ¿Cómo lo descubrió Charles? Si la cantidad de gas y la presión permanecen constante, el cociente entre el volumen y la temperatura siempre tienen el mismo valor. Es por ello lo siguiente: como primer punto tenemos lo que es el globo, en donde está lleno de aire, y este es un gas. La presión en la que está subyugada el globo, la que es flexible, es firme. Cuando colocamos el globo en agua caliente, aumenta la temperatura del gas. Es por ello que varía el volumen del globo, por lo siguiente aumentando. Al colocar el segundo globo en el agua acompañado de hielo, desciende la temperatura del aire al interior y hace que el volumen vuelva a variar disminuyendo. Y es ahí donde podemos observar una clara demostración acerca de la ley de Charles. Ley del Avogadro. Demuestra que las masas de un volumen de diferentes gases
son proporcionales a la masa de cada molécula individual. Afirma que dos volúmenes iguales de gases diferentes contienen el mismo número de moléculas. Amadeo Avogadro, 1811. Volúmenes iguales bajo las mismas condiciones de presión y temperatura contienen el mismo número de moles. Aplicación en la vida diaria. Estaría al momento de nosotros suministrar gas dentro del globo, ya que éste se expande, lo cual a su vez permite el aumento de volumen. De igual forma, al dejar escapar un poco del gas, el material se encoge y por consiguiente disminuye el volumen de gas interno del globo. Y ahora vamos a recordar esto. El volumen es directamente proporcional a la cantidad de gas. Si aumenta la cantidad de gas, aumenta el volumen. Si disminuye la cantidad de gas, disminuye el volumen. Es una ley de los gases que relaciona el volumen y la cantidad de gas a presión y a temperaturas constantes. Y bueno, eso ha sido todo por hoy. Gracias por su atención.